Un año más se celebra el concurso de Allipebre del Palmar en la Albufera de Valencia, ya saben, parque natural, donde se crían las famosas anguilas y se cocina este plato tan famoso. Vamos a atender cómo se hace meticulosamente esta receta para que se enteren todos ustedes y además de la mano de uno de los restaurantes que ya ganó este concurso, el Mornell, nada más y nada menos. José, ¿qué tal? ¿Preparado para que todo funcione bien? Pues preparado para empezar la fiesta, porque esto es el comienzo de las fiestas y de qué mejor manera que cocinando qué es lo que sabemos hacer y cómo no, el tradicional allipebre. Los ingredientes son unos ingredientes muy básicos, que es la anguila como principal, la patata para darle condimento al alimento y luego lleva pimentón, ajo y guindilla y aceite, ya no lleva nada más. Me han chivado que hay algún detalle que hay que tener claro cuando llega el momento de hacer un allipebre, y es que, por ejemplo, el tan afamado y de gran calidad pimentón de la Vera no sirve. ¿Y eso por qué? Porque el pimentón de la Vera es ahumado, entonces le da un toque muy ahumado, entonces que es muy cansino el sabor. Se hace con pimentón dulce. ¿Cuáles son las fases? Base, ya hemos puesto el caldero, que es un caldero de fundición, que es muy importante hacerlo en el caldero de fundición. Lo hemos puesto ya a calentar. Ahora habrán puesto el aceite ya, está ahí Pilar, que es la compañera que lo hace. Le habrá puesto el aceite y ahora los ajos, mira, va a introducir ya los ajos, si queréis acercaros y verlo, ahí tenéis, está introduciendo los ajos, ya machacaditos con piel y todo. Cuando el ajo ya está bien doradito, que ya lo ves que no quemado, doradito, muy importante, es un guiso sencillo, pero hay que llevar los pasos que corresponde. Entonces, el ajo cuando está bien doradito, se le añade ya el pimentón cuando está ya empezando a coger el color doradito y tener preparada el agua para que no se nos queme el pimentón, que le daría un toque amargo. Y ese es luego la patata, ahora es una patata que cuece igual que la anguila, porque si fuera una patata más joven o más, depende del tipo de patata, pues puedes echarla antes o después. Nosotros la solemos echar junto con la anguila. Si hay la patata muy dura o más joven, la ponemos un poquito antes y luego la anguila, y que no rebase nunca el agua, que no rebase lo que es la anguila. La guindilla, muy importante la guindilla, que me la había olvidado, que es un ingrediente principal. Cuando la guindilla le da el toque picante, nosotros solemos poner entre 3-4 guindillas partiditas por la mitad, para que se note. Y la sal se pondría al final, porque eso la piel de la anguila, la sal se la hace saltar, entonces vale la pena ponerla al final. ¿Puedes contarnos algo sobre la anguila? La anguila, a ver, la anguila es un pescado azul muy nutritivo, muy bueno. Es una carne súper fina que la gente le da un poquito de aprensión igual por la forma, y además la anguila, para hacer una anguila de este tamaño tiene que pasar décadas, o sea.